Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenido a casa. Estos son los anuncios de esta semana. Todos los días tenemos nuestro espacio de iglesia en La Alborada, de 6 de la mañana a 6:30 de manera virtual. Todos los martes tenemos nuestra iglesia guerrera, un tiempo de ayuno, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. ¿Y qué tal si ahora nos vemos los sábados a las 3 de la tarde? Te invitamos a nuestra reunión de MBE. ¿Tienes niños en casa? Ven, tráelos al movimiento infantil, todos los sábados desde las 4:45 de la tarde. Cada sábado nos reunimos en familia aquí en tu casa, a las 5 de la tarde. En Pan de Vida vamos a celebrar el primer aniversario de nuestra iniciativa El Ropero. Por eso colabóranos con tus donaciones hasta el 10 de agosto. Muy bien, vamos a hablar un poquito del 20 de julio. 20 de julio es fecha de independencia, fecha de independencia. Y obviamente hoy comenzamos un proceso, seguramente los que están en el WhatsApp de la iglesia lo recibieron, un proceso de oración que vamos a hacer una vez al mes, a las 4 de la tarde, el último sábado de cada mes nos vamos a reunir en oración de 4 a 5 y luego vamos a entrar a la reunión de las 5 de la tarde los sábados. Vamos a incentivar en este tiempo la oración. ¿Por qué? Porque es un tiempo que amerita que nosotros entendamos que no se trata de situaciones económicas, sociales, políticas, globales, sino que se trata de un proceso espiritual que estamos viviendo. Todo esto que estamos viviendo en la sociedad, la inseguridad, la pobreza, el desempleo, todas estas cosas que vivimos, obviamente tienen que ver con un problema espiritual de la nación. Y tenemos que orar por eso. La participación de la iglesia dentro de la problemática social de una nación como la nuestra es a través de la oración. La oración que obviamente nos capacita para poder hablar del Señor y llevar a la gente a encontrar en el Señor la fuente de respuesta para toda necesidad. Miren, les contaba hace un momento en la reunión de oración a los que vinieron, que en estos días me encontré con uno de los jóvenes, bueno, ya él es un poquito mayor, que venían a la iglesia en el pasado, se fue a vivir a otro sector, y me preguntó eso, yo le pregunté al primero cómo estaba, y me dijo, pues hemos estado difícil, la situación ha sido complicada, él tiene una empresa de construcción, y me dijo, me tocó irme de Bogotá a trabajar a Santa Marta, que es el único lugar donde me salió trabajo. Ahí estoy haciendo una obra pequeña, pero por lo menos estamos haciendo algo. Y la respuesta de él fue, ¿y ustedes cómo están? Bien, entonces yo le respondí, nos quejamos menos y oramos más. Porque no vivimos una realidad diferente a la que la gente vive. Estamos viviendo la misma realidad que la gente tiene. Solo que no nos quejamos tanto, sino que oramos más. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando la gente se queja, lo que hace es que se dinamiza el proceso de preocupación, de ansiedad, de angustia acerca del futuro. Cuando la gente ora, lo que sucede es que se minimiza esa situación de desesperanza en el corazón. Por eso vamos a incentivar mucho más. Este lunes a las 6 de la mañana comenzamos la alborada de oración. Lunes 6 de la mañana. Todos los días de lunes a viernes, mientras no sea festivo, nos vamos a reunir de 6 a 6:30 como lo hemos hecho siempre. ¿Cuál es el énfasis de esa oración? Oración por el país, oración por la iglesia y oración por peticiones específicas de personas de la iglesia o conocidas de ellas. Los días martes es el día del ayuno, entonces al mediodía 12 y a las 6 de la tarde tenemos transmisión virtual de ayuno. No vamos a hacerlo más presencialmente al mediodía, lo vamos a hacer virtual para que haya una mayor participación. Sabemos que Bogotá es muy complicado y de pronto usted se encuentra en un lugar muy distante y venir al mediodía se le complica, entonces que usted a las 12 del día se pueda conectar y tener un tiempo de oración junto con la iglesia donde quiera que se encuentre. Y si no puede a las 12, a las 6 de la tarde igualmente tendremos ese tiempo, 1 hora de oración y en ayuno para orar y buscar el rostro de Dios. ¿Está bien? Esos son los martes. Y decíamos que los viernes que tenemos vigilia, vamos a hacer vigilias
una vez al mes durante el semestre, en los 5 meses que nos restan de agosto en adelante, y cada 2 meses vamos a hacer la vigilia de toda la iglesia, y en los meses intermedios vamos a hacer vigilia por movimientos, el movimiento de mujeres, el movimiento de parejas, el movimiento de profesionales y profesionales jóvenes. Vamos a hacer vigilias porque necesitamos incentivar los tiempos de oración. Ustedes saben, me conocen, yo nunca he usado el púlpito para hablar de política, porque no es el lugar. Respeto la posición política de cada persona y sabemos que tenemos en estos tiempos una disparidad de opiniones con respecto a eso. Nuestra posición como iglesia es que nuestro lugar es la intercesión, no la opinión individual, es la oración. La intercesión tiene que ver con orar a Dios por aquellas que son nuestras áreas de necesidad nacionales. Inseguridad, violencia, problema de narcotráfico, disidencias, todo esto que vivimos todos los días, oramos por eso. Y pedimos a Dios que cada día nos permita ver su misericordia. O por lo menos, y déjeme decírselo de esta manera, o por lo menos que no se agudicen los problemas que ya tenemos. ¿Está bien? Entonces les invitamos a que ustedes formen parte de nuestro proceso de oración. Acabo de entregar, ustedes saben que estábamos en el Congreso Nacional de Directores, de los directores vinieron obviamente directores internacionales de Cenfol, y estuvimos haciendo ya el relevo de la presidencia para este periodo próximo de 2 años. Hasta este tiempo estaba de presidente, ahora ya lo ven ustedes en pantalla, Ricardo Peña, que es el director de Laureles en Medellín, una sede en Medellín, es el nuevo presidente de Cenfol. Ricardo Peña y su esposa, para que ustedes lo conozcan, para que ustedes oren, obviamente, por la dirección que a través de la presidencia y la junta directiva de Cenfol, Dios nos dé en estos próximos años. Son años decisivos. Hemos acabado de celebrar 30 años de ministerio y comenzamos un proceso que ya no decimos 30 años porque no sabemos si en 30 años vamos a estar, pero por lo menos la próxima década vamos a pedirle a Dios que nos direccione acerca de lo que tenemos que hacer como Cenfol. Así que para que ustedes oren por él, voy a pedirles que me escuchen esta carta que acaba de enviar Ricardo, pues obviamente hoy 20 de julio, pero también es la primera comunicación de presidencia hacia Cenfol en este tiempo. Dice así: hoy es un día para celebrar en nuestro país. ¿Qué celebramos? Celebramos que el 20 de julio de 1810 se dio el grito de independencia. Pero fue el inicio de un proceso de libertad del yugo español. Ocurrieron luego batallas como el Pantano de Vargas, la del Puente Boyacá, el 25 de julio y el 7 de agosto respectivamente, que dieron origen a la consolidación de la Gran Colombia y luego en 1830 se consolida nuestra amada Colombia. ¿Por qué esta pequeña reseña histórica? Para entender que la transformación siempre se da como un proceso que requiere de tiempo y líderes como los que Dios ha formado en nuestro cuerpo de Cenfol, que seamos determinados, que amemos nuestra tierra, que seamos sensibles y que nos dolamos en el corazón por las injusticias que ocurren en nuestro país y por la decadencia moral que estamos viviendo. Que como Nehemías nos levantemos, y hay un pasaje en Nehemías 1:4, dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, Nehemías 1:4, así tenemos que hacer nosotros. Les invito para que juntos, como Nehemías, no dejemos de orar por nuestra tierra y que el Señor nos indique lo que debemos seguir haciendo y lo nuevo que Él quiere que en el cuerpo vayamos realizando. Es el tiempo de orar, pero también es el tiempo de actuar guiados por el Espíritu Santo para que juntos rememos en una misma dirección y ayudemos al proceso de transformación de nuestra amada Colombia. Una vez más agradezco a ustedes por la confianza que han depositado en mí para esta responsabilidad y les pido que no dejen de orar por mí a Dios para que juntos glorifiquemos al Señor en esta misión que nos ha encomendado. Ricardo Peña, Presidencia Cenfol, para que hagamos una oración ahora por él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por la vida de Ricardo, de su esposa, Señor, María Elena, de su hija, y pedimos que tu gracia y favor estén respaldándole en este proceso que ahora se inicia como presidente de Cenfol. Y oramos por toda la junta directiva que le rodea, para que tú seas permitiendo que todos aquellos sentires y planes que tú tienes, lo podamos concebir, desarrollar y en ello darte la gloria y la honra a ti.
Nuestra responsabilidad como parte de este cuerpo de Senfol es orar por las personas que pusiste en autoridad. Y hoy estamos encomendando a Ricardo para que seas tú respaldándole en todas las cosas. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Para que estemos orando permanentemente por Ricardo, por todo lo que Dios tiene con él y a través de él. Último anuncio, estamos ya sacando en físico el libro de nuestro primer escritor de la iglesia. Armando está por allá, Armando. Armando es especialista en situaciones de cuidado de alimentación, cuidado físico, y sacó un libro y lo estamos promocionando a nivel de la iglesia. Afuera, a la salida, está el libro para los que lo quieren, vale 40,000 pesos y habla sobre la importancia del ejercicio físico y una buena alimentación. Obviamente nos podrá servir a todos y cada uno de nosotros. ¿Está bien? Bueno, entremos al tema de hoy. Entremos al tema. ¿Cuáles son los pasajes que teníamos para estudiar esta semana? Uno era Abdías, el otro era Hebreos 4, el otro era Éxodo 31 y 32 y algunos pasajes de los evangelios. ¿De qué hablaban los evangelios? Los evangelios hablaban de ese momento en que los discípulos de Juan se acercan a Jesús y le dicen, miren, los discípulos míos y los discípulos de los fariseos ayunan y sus discípulos no ayunan. ¿Recuerdan ese momento? ¿Qué le dijo Jesús a aquellos que le preguntaban por qué no ayunaban? Es para ver si leyeron. Que mientras el esposo estuviera con ellos, pues los dejaran disfrutar. Cuando ya no estuviera con ellos, les tocaría ayunar. Hablemos en estos términos para ir hilando la lectura y el estudio que vamos a hacer. Hay tiempos para las cosas. La Biblia dice en Eclesiastés hay tiempo de todo. Tiempo de orar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Dice que hay tiempo para todo. En el caso de Jesús, cuando le dijeron ¿por qué no ayunan? Él les dijo no se preocupen, van a ayunar. Solo que por ahora, como yo estoy con ellos, estamos disfrutando, digámoslo entre comillas, disfrutando, pero llegará el momento en que ellos tengan que ayunar. ¿Está bien? Normalmente la vida es así, la vida disfrutamos la mayor parte, pero hay momentos difíciles en la vida en donde se requiere unas acciones adicionales. Desafortunadamente somos así, cuando estamos en las buenas no nos acordamos, cuando estamos en las difíciles nos acordamos de ellas. Pero bueno, digamos que para todo hay tiempo. Cuando usted está en situaciones complicadas, en situaciones difíciles, hay que sacarle tiempo a situaciones de remedio o solución. Cuando uno no soluciona los problemas, cuando uno deja que pase el tiempo y el tiempo resuelva los problemas, eso nunca sucede. El tiempo no tiene la capacidad de resolver problemas. Lo tienen los hombres bajo la guía de Dios. Lo que hace el tiempo cuando los hombres no actúan bajo la guía de Dios para resolver es que el tiempo complica las cosas. Entonces, hablemos de los tiempos. Estamos hablando de tiempos complejos, difíciles, en los que hay que incorporar cosas que normalmente no hacemos en otras épocas. Aunque siempre hemos orado, hemos incentivado la vida de oración. ¿Por qué? Porque estos tiempos ameritan que oremos más. Entonces, tomando esa primera lección, no me voy a quedar en el estudio de los evangelios, solamente haciendo referencia al pasaje que leímos. En el libro de Éxodo 31 y 32, ¿qué leímos? Acerca de Moisés cuando estaba en el Sinaí, tomando las tablas de la ley, las instrucciones, mientras el pueblo estaba ¿qué? ¿Recuerdan? Estaba desbarrancado abajo en una parafernalia buscando dioses que les dirigieran, ¿recuerdan? Esas son las dos realidades que en el mundo se viven. Aquellos que buscan la presencia de Dios y su dirección, y aquellos que andan pensando que el mundo es para eso, para comer y beber, porque mañana moriremos. ¿Recuerdan que así también lo dijo el apóstol Pablo? Y ellos estaban en su guachafita mientras Dios estaba consolidando a través de la ley los parámetros de dirección hacia la tierra prometida. Por eso no es pérdida de tiempo que usted saque estos espacios en lo personal, en los pequeños grupos de célula, en los grupos vida, en las reuniones de movimiento, en estas reuniones generales, los niños en su movimiento infantil. No es pérdida de tiempo el buscar la presencia de Dios. Porque cuando no hacemos esto, este mismo tiempo que estamos empleando acá, seguramente lo estamos empleando en otras cosas que no tendrán tanto impacto en su vida como lo tiene la acción de Dios y del Espíritu Santo en su corazón. Por eso la Biblia dice no dejen de congregarse. No es porque las iglesias se queden solas,
sino porque los tiempos donde usted se congrega, los tiempos donde usted recibe, de alguna manera lo que hace Dios es condicionarle, es prepararle, es darle recursos para cuando vengan tiempos difíciles. ¿Por qué la gente sucumbe tan rápido ante situaciones en la vida? Porque no tiene los suficientes recursos. ¿Y por qué no tiene los suficientes recursos? Porque no aprovisionó. Por eso los tiempos buenos, recuerden, las vacas gordas son para aprovisionarse para los tiempos difíciles, que son las vacas flacas. Entonces, en el libro de Éxodo encontramos los que están en la presencia de Dios buscando dirección y los que están en el mundo viviendo su vida como si nada pasara. Pero las consecuencias obviamente son muy diferentes. Ahora, ¿cuál fue el otro pasaje? Hebreos capítulo 4. Hebreos 4 hablaba acerca de ¿qué? Que tenemos en Jesús un sumo sacerdote. Ese es el énfasis de Hebreos 4, tenemos un sumo sacerdote. Ahora usted me dirá, ¿de dónde está sacando eso? Perdónenme, a los nuevos no les instruimos, es que tenemos un programador de lectura de la Biblia para 3 años y cada semana leemos 4 pasajes de diferentes partes de la Biblia, una parte de la ley, una parte de los profetas, una parte de los evangelios y una parte de las epístolas, ¿está bien? Entonces, lo que estamos haciendo es una lectura completa de la Biblia, sistemática de la Biblia, y de ahí extraemos nuestras lecciones del fin de semana. Para que si usted de pronto no lo tiene, pregunte, lo estamos dando a mitad de precio porque ya es julio. No, mentiras, no lo cobramos ni al comienzo, no lo vamos a cobrar ahora. Pero si usted necesita, para que tenga una guía de lectura, hágale la petición a Soleil, Soleil se lo va a entregar. El otro capítulo que había para leer era Abdías, el más extenso libro que tiene la Biblia. ¿Cuál es el más extenso libro que tiene la Biblia? El Salmo 119. Bueno, los salmos completos, pero el Salmo 119 es el capítulo más extenso que tiene la Biblia. Abdías es todo lo contrario. Es el libro más pequeño que tiene el Antiguo Testamento. Y es el libro que no tiene sino un capítulo. O sea que solamente tiene 26 versículos. ¿Cuánto demora usted en leer el libro de Abdías? 26 versículos. 10 minutos y es tartamudo. Sí, eso usted tiene que tomar uno. Pero si normalmente usted lee sin mucho trabarse, en 3 minutos usted ha leído Abdías. ¿Leyó Abdías esta semana en 3 minutos? Solamente eran 3 minutos. Abdías, algunos están diciendo eso con que como a mí me dijeron de todo menos Abdías. Entonces le voy a invitar a que abra su Biblia en Abdías. El libro de Abdías. Si no tiene Biblia física, tiene dispositivo. Hoy eso nos ayuda, tiene tablet, tiene no sé. Pero abra su Biblia en cualquiera de las formas en el libro de Abdías. Más o menos, para que nos vayamos ubicando mientras usted llega allí, es el año más o menos 848. Decíamos del grito de independencia de julio, de esta fecha del 20 de julio. Pero realmente no fue el 20 de julio el grito final de la independencia. Ya había un grito de independencia en Cartagena, ya hubo uno antes en Cali, hubo otro en el Socorro Santander y el último que fue el del 20 de julio en Bogotá. Solo que cuando ya se disolvió la Gran Colombia y se constituyó a Colombia, un día se buscó que representara eso, la libertad, y fue el 20 de julio. ¿Está bien? Pero todo es un proceso, no fue que el 20 de julio nos hicimos libres. Después del 20 de julio, como bien lo narra en su carta Ricardo, vinieron las famosas batallas de Boyacá, del Pantano de Vargas, todo eso que consolidó la libertad. Es un proceso. Nosotros buscamos situaciones puntuales, experiencias puntuales. La gente vive de momentos de felicidad. La Biblia habla de vida de gozo y paz, que es diferente. Uno no puede vivir de momentos, uno tiene que vivir de procesos de Dios en la vida. A veces hay momentos difíciles en ese proceso, pero la mayor parte es un proceso que trae realización y satisfacción. Por eso la vida en Cristo no es una vida para melancólicos, para llorones, para quejambrosos. La vida realmente en Cristo es para aquellas personas que experimentan gozo, alegría, expectativa, felicidad, en medio de los problemas que tienen los demás. Recuerden, Moisés en el monte, ¿cómo estaba? Feliz, recibiendo de Dios dirección, visión para el futuro. ¿Cómo estaba el pueblo abajo? Amargados, afligidos, haciendo ídolos, emborrachándose para calmar su necedad. Eso depende de lo que usted determine hacer. Si quiere un momento, pues hay muchas situaciones que le brindan un momento. Si usted quiere un proceso de vida, de transformación, tiene que buscar a Dios.
Dios trabaja en procesos. Eso es el profeta Abdías. ¿Qué se sabe de Abdías? Solamente que era un profeta, porque está dentro de los profetas menores, que era un profeta que predicó en el reino del sur, el que se llamaba Israel en su época. Había un reino del norte, había en ese reino del sur, hubo buenos reyes y malos reyes. A él le tocó los últimos reyes, que no fueron los mejores, por eso fueron a cautividad a Babilonia. Así que podemos hablar de Abdías, un hombre que vivió en un tiempo crítico y difícil, y que vio muchas veces, algunos calculan, vio muchas veces irse gente en cautividad o ser asesinados por los que invadían su nación en esa época. Era una situación compleja. Ese es Abdías. ¿Qué más sabemos de él? No sabemos más. Lo bueno es lo que él comunica, porque a veces nosotros pensamos que los protagonistas de la vida somos nosotros. El protagonista de la vida es Dios. Lo que somos nosotros es parte de una gran historia en la que se nos permitió participar. A veces nosotros queremos ser protagonistas y resulta que ninguno de nosotros lo es. El único protagonista de la historia es Dios, porque el único que permanece para siempre es Dios. Lo que sí tenemos es la oportunidad de participar en un momento de la historia de una forma responsable dentro de un plan eterno. Eso es lo que Dios nos brinda. Lo que hemos hecho en los últimos años, ahora que hablaba César de todos estos años, lo que hemos hecho es participar de un plan de Dios que nos trasciende a nosotros mismos, porque venía desde antes y aún cuando ya no estemos, continuará después de nosotros. Por eso es un privilegio poder estar donde estamos entendiendo lo que somos. A Abdías lo sabía, a Abdías no le importaba que supieran quién era o quién no era. Por eso no es como otros autores que dice el profeta Isaías, hijo de tal y que vivía en tal lugar. A él no le interesó eso. Solamente le interesó cumplir la misión que Dios le había encomendado, y era hablarle a un pueblo en una situación compleja. Comencemos en el versículo 1, dice: esta es la visión de Abdías. Esta es la visión que Dios a través de Abdías comunicó. Recuerden que los profetas no hablan por sí mismos. La profecía nunca vino por interés personal, humano. Los profetas hablaron por el Espíritu Santo y comunicaron lo que la gente de su momento necesitaba escuchar. Esta es la visión que recibió Abdías. ¿Qué dice en el versículo 1? Hemos oído un mensaje del Señor. Perdóneme, de pronto no aclaré. Voy a leer una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Usted de pronto tenga la Reina Valera, tenga otras versiones. Va a ver que cambia de pronto la expresión en palabras, pero el sentido en contenido no cambia. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Hemos oído un mensaje del Señor. Un mensajero fue enviado a decirles a las naciones: vamos, hagamos la guerra contra Edom. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Entonces ya desde el comienzo sabemos que esta es una profecía específica para una nación, la nación de Edom. La Biblia fue escrita para todas las personas. La Biblia no fue escrita solamente para un grupo específico de personas. Fue escrita en tiempos específicos, dentro de contextos específicos y para necesidades específicas. Pero la Biblia sigue siendo vigente para todas las personas. Hemos dicho muchas veces, llevamos 40, con algunos más años, hablando de la Biblia, de la misma Biblia, y viendo cómo nos ha acompañado en este transcurrir del tiempo, haciendo lo que Dios nos pide a través de esos escritos. Y cuando lo hemos hecho así, nos hemos visto bendecidos. Nosotros no podemos decir, el libro de Abdías sí es para Edom, pues eran los edomitas los que tenían que escuchar y hacer lo que Dios decía. No, de aquí, de este libro, como cualquier otro de la Biblia, nosotros podemos extraer lecciones que nos sirven para nuestro vivir en este contexto presente. Ya hemos identificado una realidad similar, no decimos que es igual, pero de alguna manera se aproxima. Una nación que está siendo llevada cautiva a Babilonia, el pueblo de Israel en su reino del sur, está siendo llevada. Él es testigo de eso. ¿Qué hay en una cautividad? Muerte, dolor, sufrimiento, pérdida de familias, todo eso Él lo está viviendo. Y bueno, es lo que usted y yo estamos viviendo. No podemos ser tan insensibles de decir, como yo no he sufrido eso, como en mi casa nunca ha pasado eso, pues a mí no me interesa. Perdónenme. Tarde o temprano, eso que no le interesa puede estar tocando a la puerta de su casa. O sea, que nos debe interesar para poder obrar antes de que eso suceda en nuestras propias vidas. ¿Cuánta gente hay en inmigración? El jueves que estaba acompañando a mis hijos que viajaban,
Vi grupos de familia acompañados por la ONU en procesos de inmigración, grupos de familia yéndose a otros países. Así de pronto como lo hace, ¿qué? Daniel. Que estaba pensando en Abdías, ese es Daniel, es otro profeta. Lo hizo Daniel, pero ¿saben qué? Grupos completos. Las abuelas, las mamás o los hijos, los nietos, adultos, niños, saliendo a buscar otros horizontes. Y muchas veces por situaciones de presión social que ameritan que tengan que salir. Amenazados, desplazados, eso lo vivimos. Pero usted y yo no. Entonces no nos interesa. Pero piense en lo que significa un desarraigo de la propia tierra. Y tener que ir a un lugar en condiciones que no son las ideales, en tiempos que no son los mejores, y tratar de reconstruir una realidad de propósito. Eso es muy complejo. Por eso nos identificamos con Abdías. Él lo está viendo, él lo está viviendo, sufriendo la gente a su alrededor. Nosotros lo estamos viendo y tenemos que sufrir por aquellos que lo están viviendo, aunque nosotros no lo vivamos. Y ojalá nunca nos pase. Ojalá usted nunca tenga que salir de la nación porque ha sido amenazado, porque ha sido desplazado, porque está boleteado. Que usted pueda ser una persona de bendición aún en esta nación que nos necesita de todas maneras. Muy bien, dice, hagamos guerra contra Edom. ¿Quién era Edom? Bueno, hagamos un recuento histórico. Abraham, ¿recuerdan? Se casó con Sara, Sara era estéril. Dios le bendijo a Abraham y le dio 2 hijos, uno a través de la esclava, llamado Ismael, y el otro a través de su esposa con un milagro de concepción, llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, y Jacob tuvo 2 hijos, Esaú, ¿y quién? Israel, que se llamaba Jacob. ¿Sí o no? ¿Sí estamos bien? A ver, repitamos la historia. Abraham, Isaac, tuvo a Jacob y Esaú. ¿Está bien? Tuvo 2 hijos. El pueblo de Jacob o Israel formó una nación. El pueblo de Esaú formó una nación. ¿Cómo se llamó? Edom. Es la nación descendiente de Abraham por el lado de Esaú. ¿Está bien? Para que ubiquemos. Entonces Dios está hablando contra un descendiente de Abraham, como lo fue Israel. Está hablando contra un descendiente. Dice, vengan en batalla contra Edom. Uno le preguntaría, bueno, ¿cómo si Dios bendijo a Abraham y dijo que serían benditas las naciones en la tierra, cómo en una profecía con este profeta llamado Abdías va contra la nación de Edom? ¿Por qué? ¿Qué razón hay? Tiene que haber alguna. Dios no actúa, como muchas veces nosotros lo hacemos, impulsiva o temperamentalmente. Cada vez que Dios actúa, siempre lo que predomina en su acción es la justicia. Ahora, cuando estábamos hablando de los problemas que en la Biblia se mencionan como problemas que deterioran una sociedad, el primero de ellos que menciona la Biblia es la injusticia. Cuando no se hace justicia es que prevalece la corrupción, prevalece la violencia, prevalece el derecho propio. Hay que hacer justicia y Dios es un Dios justo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó para que efectivamente hubiese ese conflicto de Edom? Y Dios dice, vengan contra Edom. Muy bien, eso comienza desde Génesis, capítulo por ahí 25. ¿Recuerdan cuando estaba embarazada la mamá de estos 2 hijos? ¿Qué fue lo que dijo ella cuando estaba en embarazo de esos 2 hijos? Hay una lucha dentro de mí, dentro del vientre ya se daban golpes. Que en esa época no había la ecografía que hoy tenemos. Si no, hubiese sido todo un espectáculo ver cómo uno trompeaba al otro. Porque dice que había una lucha entre ellas de 2 naciones. Desde el comienzo hubo un conflicto. Nacieron, y obviamente usted conoce toda la historia de cómo Jacob en un momento determinado aprovechó la debilidad de su hermano y le compró la primogenitura. Obviamente no se la arrebató, se la compró por un plato de lentejas. Y toda esa historia familiar que de pronto, como hemos dicho, no se solucionó de la forma adecuada. Y oiga bien esto, los problemas cuando no se resuelven de la forma adecuada tienden en el tiempo a complicarse. No meta problemas debajo de la alfombra. No los eche en la caja del olvido.
Situaciones complejas y difíciles, resuélvalas en el tiempo que tiene que hacerlo. Porque si no, después se va a encontrar con una sorpresa. Uno pensaría que bueno, ya pasó Israel o Jacob y ya pasó Esaú, Edom y murieron ellos y se acabó el problema. Pues no, no se acabó. Quiero leer un pasaje de Números 20, donde se ve que esa relación que hubo de conflicto aún en el vientre se prolongó más allá en el tiempo. ¿Qué pasó en Números 20? Envió Moisés embajadores al rey de Edom. Envió Moisés embajadores al rey de Edom. Israel viene de Egipto bajo la dirección de Moisés. Vienen del sur y tienen que ir hasta la tierra prometida que queda al norte. En ese transcurrir hay un territorio que se llama Edom, que queda hacia el sur. Y entonces lo que hace Moisés es mandar un comisionado al rey de Edom, recuerden que son familia, y decirle, miren, nosotros acabamos de salir de la tierra de Egipto. ¿Cómo se lo dice? Así dice Israel, tu hermano. Así dice Israel, tu hermano. Recuerde que son dos pueblos hermanos. Así dice Israel, tu hermano. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto por largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de los pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Mire lo que le dice Moisés. Le dice, mire, nosotros vamos de camino. Usted sabe que no venimos en las mejores condiciones. Hemos sufrido todos estos últimos años hasta que Dios nos sacó y vamos camino a nuestra tierra nuevamente. Nosotros no venimos en un plan diferente a simplemente llegar a nuestro destino, pero usted está en el camino. Así que le pedimos que nos permita pasar por su tierra. No vamos a tocar su labranza, no vamos a tocar sus pozos de agua, no vamos a tocar nada. Vamos por el camino real. Había un camino que era por la costa, que normalmente usaba todas las personas, pero en este caso era Israel el que pedía permiso a su hermano Edom que le permitiera pasar. ¿Qué haría usted si fuera Edom? No hay problema. Ustedes vienen de una cautividad, ustedes vienen mermados, ustedes van camino a una esperanza nueva con mucho gusto. Y es más, pueden tomar agua de los pozos. Imagínense uno caminando en el desierto y sin posibilidad de abrevarse de agua. Eso es inhumano. No, ustedes podrán abrevarse. Y si de pronto necesitan comida, pueden tomarla. Esa es la manera como ayudaría un hermano a su hermano. Pero Edom respondió, voy en el versículo 18, estoy en el capítulo de Números 20. Edom le respondió, versículo 18, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie y nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Le tocó hacer una vuelta mayor. ¿Por qué? Porque Edom no quiso prestarle ayuda a su hermano. ¿Por qué? Problemas de familia que vienen de atrás. Usted que tiene a su hermano, su hermana y ha tenido conflicto con ellos. De pronto ustedes se distanciaron y usted dice, bueno, ya no nos hablamos mucho, ya no hay mucho problema. Usted no sabe qué va a pasar con sus hijos y sus primos. Y cómo eso que a usted no le interesa mucho puede perjudicarlos a ellos mucho. Por eso siempre la Biblia nos habla de tener buenas relaciones en lo que depende de nosotros, y más si son de la familia. Porque usted no sabe qué vueltas da el mundo. Y hoy usted está en ventaja, pero mañana puede que esté en necesidad. Y los únicos que podrían darle la mano son aquellos que se despreciaron en otro tiempo. Y Edom le dijo, mire, no, yo no le voy a dar lugar. Cuando a mí me tocó irme, me fui sin nada. Israel se quedó con todo. Ahora yo voy a cobrar. Bueno, habrá una mala actitud de todas maneras. ¿Pero heredada de quién? De las generaciones que antecedieron. Ahora, pues obviamente uno entendería, bueno, le está cobrando una cuenta pasada a la familia.
Pero no fue lo único, vamos a mirar. Miren lo que dice el versículo 2, estoy otra vez en Abdías. He decidido, así dice Dios a través del profeta, he decidido, esa porción es importante. He decidido implica un momento en que usted dice, ya no más voy a actuar. Una cosa es pensar, una cosa es imaginar, una cosa es planear en la mente. Y otra cosa es decidirse a actuar. Y de alguna manera parece Dios que estaba pensando, que Dios estaba de alguna forma acumulando, pero un día dice, ahora decido, voy a actuar. Yo quiero decirle esto, de Números 20 a la época de Abdías hay mucho tiempo. Y seguramente Edom no fue lo único que hizo con Israel. Pero Dios lo pasó por alto y digámoslo de esta manera muy humana. Y es, Dios comprendió que tenían su raicita de amargura. ¿Está bien? Y se la pasó por alto. Y le puede pasar otra, y le puede pasar otra. Pero llega un día en que Dios dice, no más. Ahora decido. Y esto es bueno que nosotros entendamos. Que a veces Dios permite ciertas situaciones, pero un día dice, ya no más. Y decide actuar. En este momento Dios decide actuar en el tiempo de Abdías. ¿Por qué no actuó en el tiempo de Números? Porque Dios nos dijo, un momentico, están tratando a mi pueblo que acabo de sacar de Egipto, déjenlo pasar y si no, vamos a ver qué hacemos con ustedes. No lo dijo, lo pasó por alto. Pero llegó un día en que Dios dice, este es el día en que decido actuar. ¿Recuerdan lo del ayuno? ¿Y por qué sus discípulos no ayunan y nosotros sí? Llegará el día en que les toque ayunar. Llega un día. He decidido que te voy a hacer insignificante entre las naciones y que te van a despreciar. ¿A quién le estaba diciendo eso? A Edom. Dios le dice, mire, yo le he tolerado, yo le he soportado, pero llega un día en que su altivez y su orgullo ya no tiene lugar. Y lo voy a hacer insignificante en las naciones y lo van a despreciar. El problema de Edom era ese. Edom se creía de mejor familia. Bueno, digámoslo, como ellos vivían en esa región del sur, esa región tiene montaña, y entonces ellos vivían en lugares altos. Y obviamente el que está en el lugar alto tiene ventaja sobre el que está en el valle. Y ellos se consideraban siempre de ventaja, ellos se consideraban los mejores del paseo. Los demás tenían que subyugarse de alguna manera a ellos. Y Dios les dice, un momentico, ya hasta ahí llegaron. Vamos a invertir el orden ahora. El que se creía mucho, ahora vamos a ver que es insignificante y que de alguna manera lo van a despreciar. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ya vamos a ver. Lo que cada uno siembra, eso cosecha. Vámonos al versículo 3. ¿Cuál fue la causa? Versículo 3. Tu arrogancia te ha perjudicado. Tú que habitas en las cuevas de la montaña, tu lugar queda en la cima. Pensaste, ¿quién me derribará? Vea cómo Dios le dice, ustedes viven en un lugar alto, un lugar protegido, sus cuevas son inasequibles para los enemigos, por eso se han sostenido, por eso de alguna manera se han aprovechado, pero la pregunta que le hace al final es, ¿quién me derribará? Ustedes han dicho que nadie los va a tocar. Y póngale cuidado a esto en el mundo. Cuando usted habla de Dios, la gente le dice, ¿usted todavía cree en Dios? Esto no se trata de fe, esto se trata de acción. En el mundo el más vivo, el más ágil, el más veloz es el que gana. Esto no se trata de confiar en Dios. Usted es que orando, deje de orar y trabaje. Y le empiezan a decir cosas como esa y usted empieza a creérselas. Y uno empieza a decir, sí, yo no tengo que pasar tanto tiempo leyendo la Biblia, yo no tengo que pasar tanto tiempo orando, yo no tengo que pasar tanto tiempo instruyendo a mis hijos en su palabra, yo no tengo que pasar porque eso es pérdida de tiempo. Yo lo que tengo que hacer es producir. Y por eso el mundo de hoy es un mundo productivo. Y si usted no produce, no califica. Y entre más produzca, más posición usted alcanza. Por eso muchas veces vienen sus hijos a su casa y le hacen los comentarios. Uy, el papá de mi compañerito acaba de comprar, y empieza a hablarle del viaje, En estos días estaba hablando con alguien que me dijo que su hijita tiene 9 años, creo. Y en el colegio hay una compañera de estudio que llega cada fin de semana, el lunes, después del fin de semana, y viene con unas historias. La última que le contó me dijo, es que había estado en Mónaco el fin de semana pasado. Una china como de 10 o 12 años, y que había estado con su novio de 16 años, en Mónaco el fin de semana. Eso no se lo cree ni ella.
Pero bueno, sí, de pronto lo cree ella. La pregunta es por qué una niña de esa edad tiene que decir eso a su compañera. Usted sabe que no es real, no es cierto. Esa niña ya tiene problemas mentales. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay en su ambiente donde ella tiene que de alguna manera figurar por encima de los demás, que le lleva a decir tantas mentiras que termina creyéndosela, un mitómano en el tiempo? ¿Me entiende lo que sucede? Dios dice, tú considerabas que nadie te iba a tocar, tú estás en la cúspide, nadie llega allá, nadie te puede alcanzar, excepto ¿quién? Excepto Dios. Es cierto, cuando usted se compara con las personas, usted puede estar por encima de muchos, pero jamás estará por encima de Dios. Pero hay muchos que se han creído que están por encima de todo el mundo, incluyendo Dios. Y Dios dice un día, hasta aquí. Te he permitido, te he dejado a ver si por fin entrabas en razón, pero nunca lo hiciste muy bien. Ahora voy a actuar. Y créame, es mejor derribarse ante la roca y no que la roca lo despedace a uno, dice el profeta. Es mejor quebrantarse ante Dios y no que Dios tenga que quebrantarlo. Tu arrogancia te ha perjudicado. Versículo 4. Si te remontaras tan alto como el águila y colocaras tu nido entre las estrellas, aún de allí te arrojaría, dice el Señor. ¿Cómo le parece eso? Usted quiere la última Coca-Cola del desierto. No importa que usted ponga sus cuevas en las estrellas, hasta allá llego yo. Y eso es una verdad. No hay hombre que pueda sobrepasar a Dios, por eso Dios es soberano. No hay nadie por encima de Él. No se crea demasiado. Dele gracias a Dios porque Dios le ha dado gracia, favor, lo ha respaldado, lo ha bendecido. Y de alguna manera usted se siente una persona privilegiada, pero usted no es mejor ni mayor que Dios. Y si así lo cree, está entrando en un proceso muy complicado y difícil, porque aún allí Dios llegará hasta usted. Todo lo contrario sucede con nosotros. Cuando uno confía en el Señor y cuando uno le cree al Señor, aún por grande que sea el problema y la necesidad, nunca estaremos solos. Voy a leer un salmo, Salmo 139 que usted conoce. Voy a leer del versículo 7 en adelante. Dice, tu espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estarás. Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estarías. Si fuera al oriente donde nace el sol, allí estarías. Al occidente o al fin de los mares, allí estarías. Aún allí me tomarías de la mano y me conducirías. Tu fuerte mano derecha me ayudaría. Mire la ventaja que está cuando uno entiende que Dios no hay nada que pueda impedirle llegar. A donde quiera que yo vaya, Él va conmigo. No importa las situaciones que usted atraviese, no importa los problemas que usted tenga, no importa los dolores que tenga que sufrir, Dios va allá con usted y lo saca de allá, dice la Biblia. Tu mano fuerte me sostiene. Pero para el altivo, para el orgulloso, el Señor puede llegar allá, pero no para levantarle, no para consolarle, sino para derribarle. Por eso es mejor confiar en el Señor y saber que cuento con Él donde quiera que vaya. A creerme que yo soy el único que tengo poder y capacidad y terminar derribado y, como dice la Biblia, avergonzado delante de otros. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice, Él da mayor gracia porque dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenga cuidado. Su gran bendición puede ser su maldición. Cuando Dios nos ha bendecido, llegamos a confiar tanto en la bendición que dejamos de confiar en el Señor. Yo he visto personas que Dios las ha bendecido mucho y tienen garantía de sostenimiento y de proyección para el futuro segura. Tienen recursos, tienen inversiones, tienen muchas cosas que les da garantía y seguridad hacia el futuro. Pero todo eso reconocen que Dios se lo dio. El problema es que si alguna de esas cosas es tocada, así sea tangencialmente, entran en caos y en crisis. Porque su confianza fue desplazada del dador a la dádiva. Y por eso muchas veces, como alguien me dijo un día, es que no tengo tiempo, tengo tanta bendición que Dios me ha dado tanto trabajo, voy a orar por ti. Ah, sí, necesito que ore por mí. Voy a orar para que Dios te quite tantas de esas cosas que te dio para que puedas tener tiempo nuevamente. Ah, no, voy a orar así.
Una bendición se puede convertir en una maldición cuando desplazo mi confianza del dador hacia la dádiva. Y eso dice el libro de Abdías. Tú te crees que eres la última Coca-Cola. Yo le prometí a Abraham que te iba a bendecir y hasta ahora te he bendecido. ¿Quién te ha tocado? ¿Quién ha estado contra ti? Nadie. Pero tú crees que eres por ti. No es por ti. Es porque yo le prometí a Abraham que lo bendeciría. ¿Recuerdan? En ti serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Versículo número 10. Por la violencia con que atacaste a tu hermano Jacob, serás cubierto de vergüenza, serás borrado del mapa para siempre. Por la violencia con que atacaste a tu hermano Jacob. ¿Lo atacó? ¿Recuerdan en Números 20? Cuando iban subiendo, permítanos pasar. No, no van a pasar. Pero si nosotros simplemente vamos de camino y lo que consumamos pagamos, no hay problema. No, no van a pasar. Dice que salió contra ellos con mano fuerte. No sabemos qué tan fuerte fue ese día, pero sí sabemos qué tan fuerte fueron en el tiempo de Abdías. O sea que no fue una vez, sino se repitió la historia una y otra vez hasta este día cuando Dios dijo, he decidido, ya no más, te he aguantado, te he permitido, pero ya no más. Y miren lo que pasó. Dice, por la violencia con que atacaste a tu hermano, versículo 11, te mantuviste al margen el día en que los enemigos de Israel se llevaron su riqueza. ¿A qué se refiere? A la invasión de Babilonia con Nabucodonosor cuando tomó el reino de Israel del sur y se lo llevó. Y su hermano Edom pudo haber intervenido, pero no quiso intervenir. Ya lo había hecho una vez en el pasado, pues no era raro que lo hiciera en el futuro. Lo está haciendo una vez más. Están siendo atacados, necesitan respaldo y ayuda, pero ellos no se la brindan. Y el Señor se lo tiene en cuenta. Te hiciste al margen el día que tu hermano fue atacado. Hiciste eso cuando los extranjeros entraron por sus puertas. Ese día ellos vinieron y rifaron a Jerusalén para saber quién se quedaba con ella. Tú, Edom, fuiste como uno de ellos. ¿De qué pecado está hablando aquí? No de acción. La acción la cometió Babilonia. Babilonia vino, invadió, tomó y se llevó. Es de omisión. Tú pudiste haber hecho algo y no hiciste nada. Tú fuiste como ellos. A veces nuestro pecado no es de acción, nuestro pecado es de omisión. Pudiste haber hecho algo y no lo hiciste. Y te quedaste callado cuando podías haber cambiado el curso de los acontecimientos, pero no lo hiciste. Muy bien, problema. Versículo 12, no fue suficiente el que no hubiese intervenido. No te burles de tu hermano en el día de su desgracia. No celebres cuando acababan con los de Judá en el día de su ruina. No hables con altanería el día de su angustia. No solamente no hizo nada, sino que se burló y se gozó del mal que estaba sufriendo Israel. ¿Quién se dio cuenta de eso? Dios. Dios sí sabe. Dios sí sabe. Esas palabras nuestras que a veces salen de dientes para afuera, ¿no? Cuando una persona está en crisis, cuánto lo siento, pero internamente decimos, pero se lo merece. Con lo que me dijo y lo que había hecho, se lo merece y ojalá que lo atropelle una abundancia mayor todavía de problema, claro. Dios conoce el corazón y Dios se lo dijo. No hiciste nada y fuera de eso te burlaste y celebraste que hicieran eso con tu hermano. Ya un problema de omisión es grave y fuera de eso gozarse por el mal ajeno es peor todavía. Versículo 13, no vengas a la puerta de la ciudad de mi pueblo en el día de su desastre, ni valuarte de sus males en ese día desastroso, ni burlarte, de sus males el día desastroso. No tomes sus riquezas en el día del desastre. No solamente no hizo nada, no solamente se alegró de que le hubieran dado en la cabeza a Israel, sino que cuando se fueron los otros, fueron y recogieron los despojos que dejaron. ¿Sí ve por qué Dios dice, ya no más? Dios 1, 2, 3, 4 puede pasar, pero un día dice, ya no más. Es que las has ido acumulando. Eso le pasa a los papás con los hijos, ¿no? Pilas, y se le acabaron las pilas porque se fue con lanza en ristre contra el pobre. Es mejor de una, vaya midiéndolas, porque el día que acumule, ese día usted actuará con ira y va a ser peor el castigo. El Señor le dio oportunidad, aún robaste sus riquezas de lo que dejaron los que se fueron. Y versículo 14,
No pares en el cruce de caminos para exterminar a sus fugitivos, no entregues a los sobrevivientes del día de la angustia. ¿Sabe qué hicieron? No solamente saquearon lo que quedó, sino a los que fueron a la nación de Edom a esconderse, o los mataron o los entregaron a los babilonios. Acumuló hasta que un día dijo, ya no más. Mire, el mundo está en esa situación. El mundo está dando por descontado de que Dios no existe y que Dios no hace nada y que cada cual puede hacer como bien le parece y cada cual puede decidir. Y Dios dice, está bien. Pero un día va a decir, no más. Ya no hay más, ya no aguanto más, ya les he dado suficiente oportunidad, ahora voy a actuar. Y si preguntaríamos, ¿y por qué Dios se puso como se puso? Él tiene las cuentas claras, Él sabe por qué. Y se las puede contar una por una, todas las que le dio y que usted no quiso entender que era Él dándole oportunidad. Más bien usted actuó como le pareció. Y el libro de Oseas, que también estudiamos en tiempo pasado, dijo, el que siembra vientos cosecha tempestades. Versículo 15, porque el día del Señor se acerca a todas las naciones. Así como hiciste con otros, te será hecho a ti. Tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Pues así como tú hiciste fiesta y celebraste la desgracia de mi pueblo sobre mi monte santo, todas las naciones también festejarán y se embriagarán sin parar hasta morir de tanto festejo. Lo que hiciste, lo vas a cosechar. Qué gran desastre, vuelvo al versículo 5, perdónenme, yo desordeno a veces la Biblia para poderla explicar. Versículo 5, qué gran desastre está a punto de sufrir. Si los ladrones vinieran de noche a robarte, algo dejarían, ¿verdad? Si los que recogen uvas vienen a tu viñedo, dejarían algunas ramas sin cosechar, ¿no es cierto? Pero tú, Esaú, no tendrás la misma suerte. Tus enemigos no descansarán hasta encontrar incluso tus tesoros más escondidos. Todos tus aliados te empujarán a la frontera, los que han hecho tratados de paz contigo te engañarán y te someterán. Los compañeros en que tanto confiabas te pondrán trampa sin que te des cuenta. Tarde o temprano, todo lo que usted sembró va a ir cosechándolo. Y a veces el Señor es exageradamente justo. Oiga bien lo que estoy diciendo, justo. A veces es muy misericordioso. ¿Quién está sonando por ahí? ¿Son aquí? ¿Estarán en el techo? Me preocupa. Pero es que están por aquí encima. O son ratones que aprendieron a hablar, no sé. Hoy día yo de los hijos espero cualquier cosa. Son unos genios, saben caminar hasta por las cornisas. Pero bueno, todos los que hicieron aún la paz contigo te traicionarán. Ahora, no son circunstanciales. Las situaciones no son circunstanciales. Uno dice, uy, le pasó. Lo mismo que había pasado con otra nación, le pasó a él. No, no es circunstancial. Miren lo que dice el versículo 8 de ese capítulo de Edom. En aquel día, dice el Señor, destruiré a todos los sabios de Edom y toda la inteligencia de la región montañosa de Esaú. Que oiga esto la ciudad de Temán, hasta tus soldados serán presa de temor. Todos los hombres de la región montañosa de Esaú serán masacrados. ¿Quién dice eso? El Señor, no es circunstancial. Un día el Señor actuará y será Él el que actúe. Bueno, me adelanto en el tiempo porque así es Abdías. Abdías está narrando situaciones que está viviendo. Edom hizo eso contra Israel, Edom cosechará eso y tiempo después Edom vivió esa realidad. Pero Abdías va mucho más allá. Miren la expresión que hay en el versículo 5. En el versículo 15 dice, porque en el día del Señor se acercará a todas las naciones. Hay un día en que el Señor se acercará a todas las naciones. Esa historia de Edom es del pasado, claro. Y fue una consecuencia. Y vemos que Dios intervino, no fue algo circunstancial. Dios intervino y puso las cosas en orden con Edom. Pero la Biblia en Abdías se desplaza hasta el tiempo futuro, en el día del Señor. El Señor Jesús prometió regresar. Algunos, como está escrito en la Biblia, dice que se ha tardado tanto que algunos piensan que ya no va a volver a buscar qué a este mundo. Pero Él prometió, y nosotros lo repetimos en el credo, que resucitó y ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre, y de nuevo vendrá para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Pilas, por favor. Estamos viviendo en un mundo actual que dice que Dios no existe. Ahora hablábamos, los que estamos metidos en el closet ahora somos los cristianos, ¿o no? LGTBI, todo este mes no lo vio. Todo lo que hizo LGTBI en ese tiempo. Pero llegue usted a hablar de Cristo y ¿qué le van a decir? Que usted discrimina, que usted de alguna manera está no siendo tolerante con los que no creen. Y entonces, ¿qué está pasando con nosotros con respecto a todo lo que hace una sociedad? Una alcaldía poniendo una bandera LGTBI. Eso es una ofensa para usted y para mí, que no pensamos así. Pero hay de que usted levante la voz, porque le van a decir, es que usted no es tolerante. Pero si usted habla de Dios, usted tiene que callarse, porque tiene que ser tolerante. Eso un día terminará. Eso un día acabará. Hay que actuar en medio de, no nos podemos quedar callados, no nos podemos encerrar. Una de las cosas que estamos diciendo que la oración tiene que hacer es llevarnos a la acción. La oración nos fortalece para actuar, la oración nos fortalece para ser valiente y hablar. Porque ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? La gente quiere conocer de Dios, pero si no hay quien les hable, otros les hablarán de otras cosas y creerán en otras cosas. Pero nosotros tenemos esta seguridad y certeza que todo esto que estamos viviendo un día terminará. Un día el Señor dirá, no más. ¿Qué día usted quisiera que fuera eso? Yo hace como 2 o 3 años atrás. Ya no más, Señor, es que ¿qué más? Con todo lo que estamos viendo, ¿qué más esperas? Pero hay una respuesta siempre en la Biblia, porque yo no quiero que ni uno solo se perdiera. Así que voy a insistir hasta lo último. ¿Recuerde, don? 1, 2, 3, 4, 5. Le voy a dar la última. Pero ya no más. He decidido y va a suceder. Mire el versículo 17. Pero el monte de Sión será un lugar santo donde estarán los que son salvados. Los descendientes de Jacob recobrarán sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José serán llama. Pero los descendientes de Saúl serán estopa y ellos los consumirán y los quemarán. No sobrevivirá ningún descendiente de Saúl, pues el Señor lo ha decidido así. Y viene el versículo 19 en adelante. La gente del Negueb poseerá el monte de Saúl y la gente de la Cefela, que es el borde de la costa, poseerá la tierra de los filisteos. Ellos poseerán el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y el de Benjamín poseerá Galaad. Ese ejército israelita, los exilados, poseerán el territorio cananeo hasta Sarepta. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarat tomarán posesión en las ciudades. ¿Cuál es la palabra que se repite una y otra vez? Poseerán. Todo lo que de alguna manera les quitaron, todo de lo que fueron abusados, un día les será devuelto y con creces. A usted mira, pues mal consuelo de tontos, ¿qué? Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pues esperar ¿cuánto tiempo? Bueno, si ya ha esperado lo mucho, ya el Señor viene. El Señor viene pronto. Por eso la Biblia habla de mantenerse firme hasta el final. No se dé el lujo de decir, a esta altura del paseo, es que yo ya he confiado tanto, he esperado tanto, el Señor no ha orado. Tranquilo, puedes estar a la puerta, porque el Señor siempre cumple lo que dice. Puedes estar a la puerta, persevera, sigue adelante. Pregúntele a los que de alguna manera hacen ministerio, ¿no llega el momento en que uno se cansa? Y uno dice, me toca ir a la alabanza, me toca ir a la cita de edificación, me toca. Y hay algunos que han dicho, ya no me toca más, voy a renunciar a eso, voy a dejar eso, voy a retirarme. Retírese, las cosas no van a ser mejor. Manténgase, sea firme, sea fiel, permanezca, porque el Señor viene y poseerán. Le repite como 10 veces, y poseerán. Tendrán lo que de pronto no vieron en el pasado, lo tendrán. Y termina diciendo en el versículo 21, los libertadores subirán al monte de Sión a gobernar la región montañosa de Saúl. Imagínense, se invirtieron los papeles. Los que estaban abajo quedaron arriba, los que estaban arriba quedaron abajo. Y el reino y la soberanía del Señor serán para siempre. Estas son las palabras que nos alientan, o debían alentarnos, porque eran las palabras de Abdías, ¿para quiénes? Para los que iban en cautividad,
para que ellos vieron que Edom no les ayudó, no metió la mano, no les favoreció, los dejó que se lo llevaran. El Señor dice, tranquilo, yo me encargo de poner todas las cosas en orden al final. Regresarán, poseerán, aún la tierra de Edom será de ustedes. Así que en el nombre de Jesús, una de las cosas que yo quiero decirles, manténgase firme hasta el final. Las cosas no son fáciles, ni van a ser mejores, pero Dios está con nosotros. Si subieres y bajares, si fuere al norte, al sur, Él estará conmigo y su mano me rescata. No le pasa así al altivo, que el Señor, donde quiera que esté, lo va a encontrar y lo va a derribar. Así que manténgase fiel al Señor. Dios mira con gracia al humilde. Y concluyo con Hebreos 4, ¿recuerdan el otro capítulo? Hebreos 4, dice en Hebreos 4, 1, 2, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no alcanzarlo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra porque no iba acompañada de fe de los que lo oyeron. Crea lo que Dios dice en su palabra. Usted puede escucharla, pero si no la acompaña con fe, como si nunca le hubiera escuchado. Pero si usted a la palabra de Dios la acompaña con fe, usted no es como los que desisten y caen, se mantiene. Y Hebreos 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. Mire, todos los libros en la Biblia se complementan. Y Dios tiene un solo mensaje para nosotros. Es tranquilos, esperen, háganle, actúen, hagan lo que tienen que hacer. Que las cosas salieron, Señor, no se preocupe, déjeme a mí obrar, yo voy a obrar en su tiempo. Tranquilos, porque nos pasa lo del salmista, por allá en el Salmo 73, ¿recuerdan? Es que cuando vi que los malos prosperaban, es que cuando vi que los que robaban progresaban, cuando vi, dije yo qué hago aquí en el templo y dizque orando y siendo honesto y siendo limpio y todos los demás progresando, haciendo maldades, yo también me voy a salir a hacerlas. Y se fue y dio una vuelta larga y tuvo que regresar diciendo, Señor, pero ahí no está la respuesta. La respuesta está en confiar siempre en ti. No haga como el mundo hace, haga como Dios le pide que haga. Y eso está en su palabra, apéguese a su palabra. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. El proceso de la libertad es un proceso constante, continuo. No es una acción, no fue el 20 de julio un grito de libertad y todo el mundo quedó libre. Fue un proceso donde Dios nos dio libertad a una nación bajo una colonia, pero Dios quiere darle libertad hoy día a usted. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo quiero darte gracias por esta tarde y por toda la riqueza de experiencias que nos has permitido tener. Gracias por los que han venido a visitarnos, nuevos por primera vez. Gracias por los que han venido, que han regresado a casa, como lo dijimos este año, volver a casa. Saben que esta es su casa, siempre estarán aquí, aunque ahora Dios los tenga en otro lugar. Damos gracias porque ha sido esta la experiencia de este tiempo. Hemos visto cómo tú has levantado hombres que se mantienen, mujeres que son fieles, aún en la distancia, porque aprendieron a confiar y a esperar en ti. Yo en el nombre de Jesús quiero darte gracias por estas experiencias, estos testimonios que nos alientan a perseverar con los más jóvenes hoy día, con los niños que están en la parte de arriba. Porque queremos ver generaciones así que crezcan seguros, confiados en el Señor, en el poder de su fuerza. Pero también te damos gracias por las experiencias de todos y cada uno de nosotros, en medio de un mundo que no es fácil, desde el punto de vista de creencias, desde el punto de vista de filosofías, desde el punto de vista de prácticas. No es un mundo fácil, no es un mundo que apoye lo que nosotros creemos. Muchas veces lo rechaza, lo condena. Y por eso mismo, porque en ello creemos, nos excluyen. Y a veces, por no entenderlo, nos sentimos tanto por esto que mejor nos quedamos callados. ¿No? Lo que tú nos pides es que más que nunca ahora nosotros seamos como Abdías.
un profeta que está allí en el anonimato, de los profetas menores, de pronto el menor de todos, un solo capítulo su libro, pero que dice: yo cumplí mi tarea, yo dije lo que el Señor me pidió que dijera, hice lo mío, y en el tiempo Dios cumplió lo suyo. Hoy se necesitan esos profetas, Abdías, esos que no buscan el reflector, que no buscan la tarima, que no buscan el aplauso, el reconocimiento, esos que están trabajando en silencio, calladamente, haciendo lo que Dios les llamó a hacer. Aunque el mundo esté en contra, aunque las situaciones parecieran ser todas en favor de lo malo, este perseveró y dijo lo que Dios le mandó a decir. Y en el tiempo, Edom sufrió la consecuencia. Tal como profetizó Abdías, Edom fue destruido por su altivez, por su orgullo, por haberse ensañado con su hermano, por haberse burlado, por haber tomado de él, por haberlo asesinado, por todas las que acumuló. Un día Dios dijo: no más. Y el Señor va a decir un día: no más. Y ese día usted y yo partiremos para el cielo. Ese día usted y yo estaremos gozando de todas esas promesas que nos han sido hechas. Y el mundo entrará en un caos que nada ni nadie lo va a detener, sino hasta su completa destrucción. Cuando venga el Señor Jesús y juzgue y ponga las cosas en su lugar. Pero por eso nos dice el Señor: si han perseverado, continúen haciéndolo. Si han creído, continúen haciéndolo. Acompañen la palabra que leen y escuchan, acompáñenla con fe siempre, para que les sea provechoso. ¿Cómo nos mantenemos vigentes? ¿Cómo nos mantenemos firmes? ¿Cómo nos mantenemos creyentes en un tiempo difícil? Confiando en el Señor y en su palabra, creyendo que sus palabras en promesas son sí y son amén. Y cuando son advertencias y cuando son juicios hacia otros, Dios cumplirá, tranquilo. Dios sabe lo que tiene que hacer. Él es soberano. Coloque su vida en las manos del Señor. Confíe en Él. Si lo ha hecho, sígalo haciendo. Y cada día mayor confianza y descansada en Él debe estar. Haga lo que tiene que hacer cada día. Lo que Dios le ha permitido, lo que Dios le ha pedido que haga, hágalo. No ve muchos resultados, no ve inmediatamente el provecho de eso, no importa. Estás haciendo lo que Dios te pidió. En su momento, su tiempo, Dios obrará y te mostrará que nunca nada fue en vano. Dios te bendecirá, como también Dios reprenderá al altivo, al orgulloso. Dé gracias al Señor. Dé gracias por ese Salmo 139, donde quiera que yo vaya, tú vas conmigo. Pero no para derribarme, sino para sostenerme, para levantarme, para fortalecerme, para animarme. Tú vas conmigo. Si subieres y bajares, si fuere, no importa dónde esté, tú estás conmigo. Dígaselo al Señor. Porque puede que estés en uno de esos lugares donde tú dices: hasta aquí no llega el Señor. Sí, el Señor llega a todas partes. No hay lugar que sea limitado para Él. Él llega a todas partes. Donde quiera que estés, Él está contigo y te levanta. Bendito sea su nombre. Y damos gloria a Él por los siglos de los siglos. Y esperamos y ansiamos su preciosa venida, y que sea pronto, Señor. Mientras tanto estaremos haciendo lo que nos llamaste a hacer. Bendito sea, santo eres.